Son las 7:24. Anoche se realizó el debate o la exposición de ideas de los candidatos presidenciales en el diario El Comercio. Vamos a comentar qué fue este evento, qué dejó finalmente en el electorado. Se dice siempre que los debates no suelen influir finalmente en una elección, pero ¿qué nos ha dejado esta polémica? Fernando Tuesta Soldevilla ha tenido la gentileza de venir esta mañana, reconocido analista político, para hablar al respecto. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Jaime. ¿Qué sensación te ha dejado el debate? ¿Te ha dejado algo como elector? ¿Crees que alguna idea te ha hecho dirigir tu voto? ¿Crees que al electorado le ayuda a este tipo de eventos? Bueno, creo que a algunos les ayuda para conocer que hay 11, pero difícilmente para fijar una idea, porque el mismo formato es bien difícil de poder hacer que justamente al final debate, por lo que se quiere es debate, se dice exposición de ideas, porque mira, más de 4 ya es una asamblea, y más de 4, largamente que son 11, no permite que justamente las ideas se fijen. Y ahí yo creo que en general todos, y sobre todo los principales, cometen sus equipos de campaña un error, que es, seguramente se reúnen con sus equipos de campaña para elaborar un buen contenido. Y el debate fue hecho desde 1960 en el famoso Kennedy-Nixon para la televisión. La televisión no es el medio, digamos, en donde estos discursos construidos llegan, digamos, al fondo, si quieres, entre la mente y el corazón de los electores. Es también importante cómo lo dices. Y el cómo lo dices no es una cáscara, es qué transmites. Seguridad, conocimiento, firmeza, etc. Y en eso es donde justamente algunos se dejaron llevar por el contenido, y el contenido era 3 minutos multiplicado por 4 intervenciones. Estamos hablando de 12 minutos en más de 2 horas y media, que se pierde en el mar de exposiciones. Entonces es difícil. Y en esa necesidad de hacerlo para la televisión, porque de hecho la televisión lo transmitió en vivo, ¿hay alguno de los candidatos que lo haya entendido así o todos se han agachado ante el contenido? Lo que pasa es que los principales trataron de algo así como utilizar de manera más eficiente los 3 minutos para colocar, encapsular, digamos, la mayor cantidad de contenido. Entonces, en muchos casos era un listado. Los más pequeños, que son los que en principio también no tienen seguramente un equipo de campaña, no tenían probablemente un plan, se dieron el lujo de aparecer en este escenario privilegiado, algunos de manera muy pintoresca. Y entonces uno, para empezar, viendo cómo se transmitían mensajes en las redes, se dan cuenta pues que estos hacían un poco el sal y pimienta también de este debate. Y curiosamente, así como quedó fijado en la mente de la gente el helicóptero en octubre, ¿cuántas ideas van a quedar de este debate? Yo creo que muy poco. Va a quedar, sin embargo, pues no sé, el plan Pacoyunque, ¿no? La República Baejiana, etcétera, aquello que te saca una sonrisa, pero que no llega a aquello que en principio es el objetivo. Has mencionado 2 de las propuestas, ofrecimientos del candidato José Ñique. ¿Crees que él fue, vamos a decirlo así, la estrella, el que más llamó la atención, haciendo el paralelo como el helicóptero en su momento? Bueno, hay varios de esos pequeñitos que uno no sabe cómo están allí. Todos merecen el respeto. El tema es que acá no se trata de eso. Estamos delante de una campaña que el electorado va a elegir para ver quién es el presidente de la República, es decir, quien dirige los destinos, y de manera más importante, de todas nuestras vidas. Entonces no estamos pues de un juego, de un reality show, estamos delante de una campaña que los peruanos, a través de justamente de todos estos eventos, tenemos que tener información para decidir mejor por quién votar. Y allí, ¿sabes qué, Jaime? Este tipo de formatos de muchos
incluso estrecha la diferencia entre propuestas de uno y otro porque las diluye, las diluye. En otros países, pues evidentemente no hay debates con una cantidad tan impresionante de candidatos. Es más, el día 13 de marzo vamos a tener, digamos, el debate oficial. Otra vez Los mismos 11. No hay manera. En otros países son mucho más drásticos, son los principales. Claro, cuando no es oficial, ¿no? Esto no es oficial, es hecho por el Diario del Comercio, tiene todo derecho, puede hacerlo acá, cualquier universidad, etcétera, ¿no? Pero si ya construyes un debate que es oficial, evidentemente tienes que invitar a todos. Y al invitar a todos vas a tener siempre este problema. ¿Cuántos temas? Decían 3 más 1, o sea, libre. No más de 12 minutos. O sea, ¿qué idea se puede fijar? Bueno, pero si ya es así, el tema es que al lado del equipo de campaña creo que no estuvo acompañado de adecuados comunicadores para decirle: acá no puedes entrar con un listado de propuestas, así sean las mejores propuestas. Una idea, 12 ideas máximo, pero hemos visto desde Ollantumala, pasando por Keiko, por Toledo, lo más importante es Kuczynski, digamos, un listado de propuestas. Mencionaba lo de Ñique porque creo que él fue uno de los pocos, si no el único, que quiso justamente jugar al modelo del debate, es decir, hacer un tú a tú con Toledo, porque en más de una ocasión se refirió a él y lo miró y lo señaló, ¿no? ¿Crees que digamos, es el único que quiso salirse, quiso llegar a ese modelo de polémica, pero Noriega también, ¿no? Noriega Salaverry también. Noriega también, sí. Pero ahí pues la diferencia entre grandes y chicos. El chico necesita generar atención, claro, y el grande ni lo mira, ¿no? Y el grande ni lo mira. ¿Cómo que ha ocurrido? Además tenían que hacer, digamos, en términos de estrategia, tenían que hacer lo que hicieron, es decir, no contestar. Porque si no te imaginas que cada uno conteste los ataques de otro entre 11, eso es imposible. Es una locura. Es un imposible, ¿no? Entonces, el debate se ha convertido también en un evento imprescindible en una campaña. Pero estamos ya con este tipo de debates en un país en donde nos permitimos el lujo de tener una cantidad impresionante de candidatos, que si uno es exigente, mira, tienen todos el derecho a estar presentes ahí, claro. ¿Por qué tienen todos el derecho? Porque han cumplido los requisitos para estar inscritos con un partido, a través de un partido. Ese partido, la pregunta es, ¿cómo se inscribió? Si uno ve la ley, los requisitos son muy exigentes. Entonces, ¿cómo unos partidos tan pequeñitos que la verdad uno no sabe cómo se inscribieron? La consecuencia es más candidatos. Y menos si se conocen sus dirigentes, su secretario general. No tienen ni siquiera para armar una lista parlamentaria. Y es allí donde viene, cosas que hemos discutido acá contigo, Jaime, varias veces, en realidad partidos que tienen que invitar, pues, porque no tienen sus propios recursos humanos, digamos, como candidatos, ¿no? Tú usas Twitter, yo también, mucha gente lo hace, cada día más. El debate con Twitter es, ¿crees, un componente que lo hace aún más, vamos a decir así, picante, interesante, ágil? No sé, mucha gente decía ayer en Twitter que el debate sin Twitter no sería lo mismo. Sí. Esta campaña ha mostrado ya, digamos, el ingreso de este espacio, que es el espacio de las redes sociales, ¿no? Y evidentemente Twitter se presta muy bien para esto, ¿no? Facebook no, Twitter, ¿no? Como tú bien lo has dicho. Y ahí hay pues un espacio y una comunidad tuitera bastante comprometida además con las redes. Por ejemplo, el día de ayer uno podía leer que algunos candidatos estaban modificando sobre el evento ya algunos patrones, ¿no? Gracias a que estaban leyendo también lo que se comentaba. Obviamente ahí hay de todo, ¿no? Castañeda estaba haciendo Twitter, eso también es algo para llamar la atención, y Nadine también. Sí, Nadine y Castañeda, claro, efectivamente. Castañeda, evidentemente su equipo de campaña, pero con la foto del candidato, iba retransmitiendo lo que Castañeda iba diciendo, y Nadine lo mismo. Sí, pero no solamente eso, sino que creo que también le transmitían a sus candidatos
lo que probablemente ellos entendían como algunas ideas, y más que recomendaciones, pero digamos ideas que podían mejorar. Y tú ves que sí en el debate, por ejemplo el caso de Humala, ya que hablas de Nadine, empiezas leyendo y tú no puedes leer en un debate. Claro, leer te permite utilizar de manera más eficiente el tiempo, 3 minutos. Entonces tú puedes ensayar y dices esto en 3 minutos. Pero le quita pues la frescura. Y después ya no lo hizo. Porque apareció justamente en Twitter también que eso es lo peor que puede ocurrir. En cambio, otros de frente ingresaron a lo que es, obviamente así tengas un discurso conocido, hacerlo de manera directa, mirando a la cámara, tratando de transmitir sentimientos, porque eso es lo que finalmente queda, como repito, desde el año 60. La gente se acordaba de John Kennedy, no del contenido de Nixon que privilegiaba, que fue el inicio de los debates en la historia, medio siglo atrás, y que así es en general, que el día de mañana tú puedes preguntar a la gente que vio el debate, que además no sé cuánta gente ha estado delante del televisor 2 horas y media, y que te den una idea por candidato. Yo te aseguro, y los propios televidentes, que se pregunten, ¿cuántas ideas quedaron fijadas por candidato? Muy pocas. ¿Qué dimensión crees que va adquiriendo este tipo de debates con el Twitter al lado? Es decir, se abre un nuevo espectro en el cual mucha gente va comentando ahí en tiempo real lo que el candidato va diciendo, los equipos de campaña van resumiendo mensajes. ¿Qué ves ahí? ¿Qué comunidad interesante se va formando ahí? Bueno, para empezar esto ya hay una brecha entre una comunidad tuitera joven y, con esto no quiere decir que yo me considero tritón. Te he incluido en el grupo. Pero estoy metido. Digo, hay una brecha porque hay un sector que de esto ni se dio cuenta, ni sabe, porque no está metida en las redes. Pero ciertamente en esta campaña todos han abierto cuentas, ¿no? Uno ve llegar ya políticos a lo largo de este medio año. Sí, bastantes. Sí, es que no hemos estado casi del inicio, podemos llegar ya. Pero esto va a ser muy interesante. Creo, sin embargo, que todavía llega a lo que es grupos de opinión muy interesados en la política. Y pueden generar algún tipo de opinión, pero no mucha aún. Pero más adelante sí, porque el crecimiento de Internet pues no es sino casi algebraico en algunos sectores, ¿no? Así es. Entonces el año 2016 esto ya va a estar muy afinado, o 2015 si quieres para elecciones municipales. No quiero dejar pasar de comentar contigo cómo vas observando las famosas fotografías, las encuestas, el comportamiento de los candidatos. ¿Cómo ves, por ejemplo, vamos a los 5 primeros, que es donde se está disputando la cosa? Estuvo Manuel Saavedra por aquí esta semana a propósito de su última encuesta de CPI, y él señalaba que, de acuerdo a sus números y de acuerdo a lo que él había visto, Castañeda no estaba bajando, sino que se había estancado. Lo mismo con Toledo, es decir, que parece ser que los dos están yendo linealmente a la fecha de la elección. ¿Qué observas tú? Esto parece ser en la última semana, porque Toledo crecía y se ha estancado en su crecimiento. Castañeda bajaba y se ha estancado en su decrecimiento. Y en general Keiko se mantenía. Sin embargo, habría que precisar lo siguiente. Falta poco más de un mes, ¿no? Pero ya estamos cerca. Sí, un mes. Un mesito. Sí, porque además entre que ya no hay campaña los últimos 48 horas, estamos casi en un mes. Bueno, entonces, este estancamiento no necesariamente se va a prolongar en el tiempo, porque están justamente las campañas, ahí están los incidentes, eventos, los mismos candidatos redireccionan, tienen que hacer algo, todos hacen algo por generar más votos. ¿Con esto qué quiero decir?
que el llamado estancamiento no necesariamente va a seguir estos días. Podrían cambiar, podría decrecer Toledo, crecer Castañeda, en fin, hay movimientos por lo que van sintiendo además los electores y porque en este periodo los electores cada vez más comienzan a centrar su atención en la campaña. Ya no solo los interesados en la política, sino ya cada vez más el elector promedio. Por la misma rutina de la vida, los niños vuelven al colegio, se va el verano. Totalmente de acuerdo. Ahí hay una variable temporal que ayuda, es entre marzo y diciembre, para prestar atención a los temas públicos, y además porque la gente sabe que se acerca la elección. Y entonces se va a centrar más su atención. Después, en segundo lugar, a nivel incluso parlamentario. Hoy por hoy, por ejemplo, sabemos muy poco sobre eso. Incluso lo que podemos saber es difícil proyectarlo. Es un espejo de la presidencial, los sondeos que han hecho. Sí, sí. Y por lo tanto, más confuso todavía, mucho más confuso. Pero regresando al tema del sondeo. Sin embargo, creo que el equipo de Castañeda debe seguramente haber tomado en cuenta que si quedamos en que hay un empate técnico alrededor de los márgenes de error de casi todos los sondeos, también es cierto que teniendo Castañeda su base, su ancla principal de intención de voto en Lima, y cuando sale de Lima esto decrece y en el ámbito rural baja, cuidado porque justamente ese ámbito rural puede ser el diferencial favorable a Keiko Fujimori. Keiko tiene mucha ventaja en rural. Porque ¿no? Evidentemente cualquiera que ha viajado o los televidentes de provincia se dan cuenta que la presencia allí es mucho mayor de Keiko Fujimori. Y ningún sondeo, por más rural que sea, va a llegar a captar este porcentaje que, si bien en términos electorales es residual, si hay una competencia muy ajustada, puede ser el que le dé, digamos, el pase a uno y no en otra. Por lo tanto, para que realmente los sondeos, conforme se acerca el 10 de abril, den una diferencia que permita pensar en un Castañeda en la segunda vuelta, tiene que aparecer una diferencia a su vez mucho más clara, porque en el ámbito rural esto va a cortar. ¿Te ha llamado la atención Humala? Porque ha tenido un crecimiento en las últimas semanas. Se dice que es por los cables de Wikileaks y la exposición que tuvo, pero ¿es lo único? No, no es lo único. Ahora, sí, a ver, Wikileaks no es que toda la gente conozca sobre todos los eventos, esto es, digamos, conocido, y cada detalle por aquellos interesados en la política, los medios, pero sí permitió abrir aquella ventana de oportunidades que evidentemente lo ha aprovechado Ollanta, porque su exposición pública estuvo en todos los medios, permitió verlo nuevamente. ¿Cuánto va a crecer? Allí Humala no es solo el tema que no es el mismo del 2006, sino porque ahora tiene competidores en aquellos espacios donde él, digamos, tenía una mayoría clara. Keiko Fujimori y el mismo Toledo. Esos espacios donde él tenía más libertad, mayor captación, son más competitivos ahora. Pero, Jaime, en nuestro país, las diferencias entre unos y otros candidatos, que pueden ser, claro, 8, 10, en algunos casos 6, 4, no son definitivas. Y estamos en el Perú nuevamente, país en donde la volatilidad electoral, volatilidad entendido como cambios pronunciados en el humor de la gente, es grande, es grande. Incluso podríamos llegar a un 3 de abril, última fecha de publicación de sondeos, con la última foto, pero que no necesariamente va a ser la foto final. Que es lo que pasó un poco en la municipal. La municipal, que ha pasado en varios, que pasó en el año 2006 entre Alan García Lourdes y Lourdes Flores, sí. ¿no? Y en el 2001 también, y desde el 90 en realidad, ¿no? Donde este tipo de
movimientos de opinión pública son pronunciados y que hace que, digamos, la llegada a la fecha de la elección siempre sea de alta incertidumbre. Muy bien, Fernando, muchas gracias por haber venido esta mañana. Fernando Tuesta Soldevilla, comentando tanto el debate de anoche como el comportamiento de los candidatos en estas semanas y los últimos sondeos. 7:44, venimos.